Si no salta la sorpresa, hoy tendremos gobierno. Será el primer gobierno de coalición de la democracia. Y con muy pocos antecedentes en Europa, solo dos muy directos, muy literales, el año 1974 en Portugal, después de la Revolución de los Claveles, y en 1981 en Francia con Mitterrand. En ambos casos, con políticas muy radicales, acabaron pronto y mal. Bueno, cabe también extender la cosa en una mirada un poco más amplia a los gobiernos de la media izquierda plural que se conformaron en Francia, en Alemania y en Italia en los últimos años del siglo XX, los primeros del siglo XXI, con inclusión de verdes, etcétera, que con políticas más moderadas se sostuvieron mejor. Pero los antecedentes históricos no son muy esperanzadores. Y si a eso añadimos, pues, todo lo que ha ocurrido, la gran cantidad de contradicciones que han precedido este acuerdo final entre el PSOE y Unidas Podemos, etcétera, etcétera, pues no cabe duda de que están justificados muchos temores. Y nada, digamos, si añadimos el anunciado intento con la aproximación negociadora con el independentismo catalán en el filo mismo de la legalidad que pone las cosas, como digo, encima pues en posición más delicada. Se justifican desde mi punto de vista, por tanto, las dudas, las vacilaciones, los resquemores o los recelos. Pero la derecha ha ido más lejos, se ha echado al monte. Y al hacerlo, no solamente ha denunciado los aspectos que le parecen dignos de ser denunciados, sino que de hecho ya ha organizado la gran cruzada. Y por eso conviene recordar dos o tres cosas. La primera de ellas, que el gobierno que van a hacer hoy, si finalmente nace de un parlamento legal. Nace con la mayoría del parlamento a su favor. Con un parlamento en el que todos los partidos que están integrados son todos los que nos gustan y los que nos disgustan legales. Todos están amparados por la Constitución. Todos tienen voz y voto. Una perogrullada, pero conviene que se recuerde. La segunda, que las políticas progresistas que este gobierno anuncia están acogidas todas ellas por Europa. Es más, podemos decir que lo social constituye una de las almas o el alma fundacional de la Unión Europea. Pero estas políticas, como digo, las políticas progresistas, están perfectamente enmarcadas dentro de la Unión Europea. Las políticas económicas también. Otra cosa es que gusten, otra cosa es que salgan bien, otra cosa es que salgan mal. Pero están perfectamente enmarcadas dentro de la Unión Europea. Y que no se nos vaya a olvidar que la verdadera catástrofe económica que ha vivido Europa no la produjeron las políticas progresistas, la produjeron las políticas neoliberales, el casino neoliberal, el crack del 2008. Por eso me parece bastante cínico empezar ahora a anunciar el apocalipsis y el Armagedón justo cuando se intentan paliar algunos de los estragos fundamentales que esas políticas produjeron. Y en tercer lugar, respecto a Cataluña, que no hay ninguna salida sencilla para el punto al que ha llegado el tema catalán. Es más, en el momento actual no existe ninguna salida. No hay ninguna salida para el conflicto catalán. Esté quien esté en la Moncloa, ninguno puede resolver el actual problema tal como está en este momento planteado. Por tanto, abominar de los intentos de diálogo para iniciar unos nuevos caminos me parece completamente absurdo, habida cuenta de que enfrente nadie ha propuesto nada de verdad que tenga capacidad de reconducir de una manera adecuada la situación. Las fanfarronerías no sirven para nada. Los golpes de mano y de autoridad pueden parar las cosas en un determinado punto, pero no van a reconducir en modo alguno la situación. Por tanto, me parece absurdo negar el derecho al intento del proceso negociador. Y que quede claro, lo he dicho otras veces, que yo, que creo firmemente el diálogo, dudo también de que este diálogo pueda en el momento actual prosperar. Me cuesta mucho imaginar que pueda prosperar tal como están montadas las cosas. Me gustaría que prosperara. Me cuesta mucho imaginar que vaya a ocurrir. Y desde luego, lo que es imposible es que pueda llegar a encontrar soluciones de fondo. Eso es sencillamente imposible. Porque aunque se pusieran de acuerdo Sánchez, Oriol Junqueras y el propio Torra, podrían llegar a modificar el actual statu quo sin el acuerdo del Partido Popular. Pero así todo, no es bueno que se intente, que se comience a andar un camino en la esperanza de que al hacerlo vayan abriéndose vías de oportunidad, vías de aproximación que en este momento no se ven. Creo que es legítimo, creo que es obligatorio, creo que es patriótico intentarlo. Veremos si prospera o no. Yo tengo la sensación de que va a haber muchas dificultades y es más, creo que vamos a tardar muy poco en comprobar la impotencia de este mismo proceso en el punto actual. No creo que vayamos a tardar en tener algunas crisis. Ojalá me equivoque. Pero en resumen, el gobierno que hoy nace, si finalmente nace,
va a tener grandes dificultades para sobrevivir. Le va a costar muchísimo sobrevivir. En este momento es más fácil pronosticar una breve vida que una larga vida. Le amenazan sus contradicciones internas y lo resbaladizo de muchos de sus apoyos. Y le amenaza una derecha feroz que se ha echado directamente al monte con una argumentación que no puedo aceptar, que me parece inaceptable. La de definir primero a los buenos españoles, que son ellos, solo ellos son los buenos españoles, y considerar, por tanto, malos españoles o traidores a todos los demás, que casualmente, vean ustedes, son la mayoría. Y aquí la paradoja de la situación desde la perspectiva de nuestras derechas. La mayoría de los españoles es un conjunto de malos españoles o de traidores. Un verdadero descubrimiento constitucional. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del País. Y muchas gracias por adelantado.